Mis saludos cordiales para los hermanos y hermanas y queridos oyentes, amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos en el Señor para todos. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para el que me pudiera oír por primera vez, me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo, aquí en esta localidad. Antes vivía en Caracas, yo tengo 54 años y quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios, primero orando y después voy a cantar un solo coro, el coro 55 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Santo y bendito Padre, me acerco ante tu presencia santa, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador y nuestro mediador para contigo. Te alabo, Padre, y te doy las gracias, porque los que somos salvos estamos gozando de una salvación que era inmerecida. Solamente alcanzamos misericordia tuya, Padre, porque estábamos caminando en este mundo alejado de ti, sin Cristo y sin esperanza. Ahora gozamos de una esperanza bienaventurada y algún día todos los que somos salvos estaremos con el Señor por toda la eternidad, sea por la vía de la muerte o por la vía del rapto. Te doy gracias, Padre, porque todavía la puerta está abierta. Este es un mundo que está agonizando, está convulsionado. Ayuda a los que han de creer, Padre, por el mensaje de tu palabra, y que tu Santo Espíritu obre en los corazones de los que no son salvos, y que tú puedas ayudarme en el mensaje y ayudarlo al que lo pueda oír, a los que reciben los tratados también, y a los que en cualquier manera son evangelizados cortamente en las calles, que tú puedas obrar en los corazones de ellos. Levanta obreros para tu mies aquí en esta zona, Padre, que hay muy pocos obreros para llevar el mensaje aún fuera de las puertas de las congregaciones. Te alabo, Padre, te doy las gracias, ayúdame en el mensaje. Soy un vaso solamente para exponer el mensaje. Te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El coro, dije el coro, se me pasó. 55. Una sola puerta hay, mas son sola dos, adentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Una sola puerta hay, mas son sola dos, yo estoy adentro y tú ¿dónde estás? Yo estoy adentro y tú ¿dónde estás? Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que desde antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Al oír a este, oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos por sus artes mágicas. Les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe
que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, Felipe fue uno de los primeros misioneros evangelistas que menciona la Biblia. Lo vemos que dice que él descendió a la ciudad de Samaria. Era una ciudad que estaba envuelta en idolatría. La historia dice que tenía, en la historia secular, dice que tenía más de 200 años con estas prácticas. El Señor pudo tener un encuentro con una mujer samaritana y Él la salvó, y por ella muchos de los samaritanos creyeron. Pero vemos aquí que ellos fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. En esos tiempos no habían cartas como lo hay ahorita en estos tiempos de recomendaciones, pero ellos mismos se recomendaron, cuando oyeron que Felipe predicó ahí en Samaria, y muchos estaban atentos al mensaje el mensaje que Felipe estaba expresando de parte del Señor. Entonces descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Vemos que él también, en el otro caso, él también descendió, en el caso de el mismo Felipe, le habló aquel ángel del Señor: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Ahí también descendió a llevar el mensaje. Ahora, en esos tiempos, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vemos que ellos estaban en comunión, y en estos tiempos en las asambleas hay un orden. Pueden enviar predicadores, hermanos, para otra asamblea. Ellos van con sus cartas, porque vamos a poner un ejemplo, que un predicador de aquí sea enviado
para el oriente del país o para otro lado, los hermanos de aquellos no lo conocen. Ahorita es con carta, pero ya ellos eran conocidos en ese tiempo y estaba comenzando la iglesia. Ahorita hay un orden en las asambleas que se congregan, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, y tienen que ser hombres que estén recomendados por los ancianos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. No enviaron a otros creyentes, mandaron a Pedro y a Juan, creyentes ya maduros en cuanto a la obra en el Señor. Pero vemos aquí aquí en la escritura que la gente estaba atentamente a las cosas que decía Felipe. En esos tiempos ellos hacían milagros porque el mismo Señor los comisionó y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio. Fueron esparcidos a causa de llevar el mensaje, porque el creyente que lleva el mensaje sufre vituperio, porque a las personas, a los pecadores, no les gusta que se les lleve el mensaje, porque ellos van caminando en una corriente que los lleva rumbo a la condenación eterna. Y el mismo Señor pudo enseñar y dijo que en el mundo os aborrecerá. Esto es a los verdaderos creyentes. Entonces vemos que el Señor comisionó a los apóstoles y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces fue a los discípulos: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán lengua, y les dio, sanarán enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos que ellos estaban haciendo las señales, pero entraron a Samaria, que era de gentiles. Pero ya el Señor vino haciendo la obra en esa ciudad de Samaria. Eran idólatras, como te vengo diciendo. El Señor nunca manda a los predicadores para lugares a donde van a ser halagados. En los salvados siempre vamos a sufrir vituperio de parte de los que no son salvos. Entonces por eso vemos al apóstol Pablo, que el Señor lo envió a la ciudad de Corintios. Vemos a Jonás en el Antiguo Testamento, los profetas. Vemos a Jonás, que fue enviado a aquella ciudad de Nínive, a donde habían pecadores, porque el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores, para que procedan al arrepentimiento. Y el mismo Señor hizo el trabajo, predicó en las mismas sinagogas a donde había controversia, porque el Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento a la verdad y sean salvos. Pero también vemos la controversia del enemigo engañando, porque aquí vemos a este Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria y se hacía pasar por alguien grande que venía de parte de Dios. Y el enemigo trabaja en estos tiempos así también, y él utiliza falsas sanaciones, utiliza muchas cosas en algunos lugares y engañan a la gente, como estaba engañando este Simón. Pero vemos aquí que la gente en ese lugar estaban atentos. Vemos cuando el Señor salvó a la mujer samaritana, y vemos que después la mujer samaritana comunicó y fueron salvos también muchos samaritanos. El Señor obra en los lugares a donde hay necesidad, a donde hay controversia. El Señor obra en los corazones de los pecadores. Entonces, muchos de los que tenían espíritu inmundo, que dice la Escritura, dando voces, y muchos paralíticos, cojos eran sanados.
y había mucha alegría en esa ciudad y eran salvados. Entonces vemos que este mismo Simón creyó al mensaje, creyó, pero fue algo superficial. Esto todavía pasa. El mensaje de salvación se predica y hay personas que creen superficialmente, no, y pueden confesar y decir que son salvos, pero nunca tuvieron una experiencia genuina, un encuentro personal con el Señor, porque no se arrepintieron de corazón y buscaron la salvación en Él. Yo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche clamé al Señor por salvación. Comprendí que estaba perdido. Mi corazón estaba ya compungido. Yo quería ser salvo y sabía que si moría en esa condición iba a ir a la condenación eterna, y había una angustia en mi corazón muy inmensa. Esa angustia desapareció esa noche, el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, cuando con corazón sincero le clamé a Él, porque no había paz en mi corazón, y a través de la predicación comprendí que Él murió por mí, que yo fui el culpable de su muerte, que Él fue sepultado y resucitó. Clamé a Él por salvación y Él me perdonó ese día y tengo seguridad de mi salvación. La salvación es personal. Entonces vemos que cuando el Señor estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía. Aquí estaban haciendo señales Felipe, y ellos creían en el Señor, pero muchos creyeron, pero Simón fue una supuesta fe superficial. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía todo y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Ellos, al ver todo esto, la multiplicación de los panes, las sanaciones que Él hacía, Él curó, sanó a un ciego, hizo muchos milagros, pero muchos de ellos eran porque Él multiplicaba los panes, porque hacía sanaciones y todo. Vemos el caso de los 10 leprosos que Él limpió, y uno solo se volvió agradecido, a alabarlo, y quería seguirlo. Y el Señor le dijo: anda y ve y cuéntale a los tuyos. Ya Él era del Señor. Pero los otros él era un extranjero, y los otros eran de la misma nación, pero no se regresaron agradecidos. Entonces vemos que este Simón creyó. Entonces vemos que habían otros, porque oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande. Había niños que ya eran responsables con su edad de creer en el Señor, y creyeron desde el más grande, desde el pequeño hasta el más grande. Entonces el mismo Simón pretendía y decía que él era de Dios, porque engañaba a las personas con sus artes que hacía, su magia. Esto lo podemos ver también cuando Moisés hacía un milagro. Entonces también los brujos lo hacían, lo imitaban, pero no lo podían hacer con el poder que venía de parte de Dios, como lo hizo Moisés. Esto es lo que también hacía este tal Simón, que ejercía la magia en aquella ciudad de Samaria. Y entonces estaban atentos a lo que él hacía, y engañaba a muchos. Eso pasa hasta los tiempos de hoy también. Pero creyeron a Felipe. Él anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y se bautizaban mujeres y hombres, igual como cuando Juan el Bautista, se bautizaban, y él le decía: hacer frutos dignos de arrepentimiento.
¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ellos sabían, conocían el mensaje, pero no había un arrepentimiento sincero en ellos. La salvación es personal. Entonces creyó Simón mismo y ya se había bautizado, y fíjese, andaba con Felipe. Pero después que vinieron los apóstoles, como te dije en el principio del mensaje, ellos trabajaban en unidad, y ese es lo que, y cada congregación que se congrega en nombre del Señor tiene la misma doctrina y las mismas enseñanzas, como lo dice la palabra de Dios. Entonces vemos que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Esto fue un bautismo que lo vemos en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, pero vemos que fue bautizado el mismo Simón. Simón no era verdadero creyente, él estaba ahí con interés por lo que ellos hacían. Entonces vemos que por la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo. Él les ofreció dinero. No, su arrepentimiento no fue sincero. Entonces vemos que Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La salvación es gratuita, no se puede comprar, no se puede obtener por buenas obras, por ningún medio. Y esto es lo que quería obtener él, la salvación, el Espíritu Santo comprándolo. No, en él había, en su corazón había maldad. Así como le pasó al joven rico, él le dijo al Señor: Señor bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: los mandamientos sabes. Y él los enumeró y él le dijo: los he guardado desde mi juventud. Él fue sincero. Vemos aquí que Simón era sincero, tenía temor, pero él no se quería arrepentir, porque vemos que más abajo él les dice: respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor. Él le estaba diciendo que ellos le pidieran al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él rehusaba creer en el Señor, él no se quería arrepentir. Y vemos que una persona tiene que oír el mensaje del Evangelio y recibir al Señor como su único y suficiente Salvador personal, porque la salvación es un don de Dios, es un regalo gratuito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la persona comprende que está perdida y en su corazón hay una tristeza grande por el pecado, y sabe que el único que le puede perdonar sus pecados, que es el Señor, va directamente al Señor por la fe. En esta dispensación de gracia nosotros no lo vimos. Ya ellos aquí, ya el Señor se había ido, ya había ascendido a los cielos. Ellos estaban predicando al Señor, pero vemos que muchos creyeron en el Señor porque estaban oían atentamente todos. Hay que estar atento al mensaje, creer el mensaje, creer lo que dice Dios en su palabra, porque de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que puede dar la salvación es el Señor. Ninguno de nosotros podemos salvar, porque vemos que este Simón tenía temor y dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho acontezca sobre mí. Y vemos que él no fue personalmente al Señor, sino que él quería que ellos rogaran para que el Señor lo pudiera perdonar. El Señor no obra así en salvación. Como les digo, el mismo Señor enseñó
que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados, y dice la Escritura en Él, Señor. Él es la puerta. La misma Escritura lo señala. El que puede perdonar pecado es Él, porque fue Dios quien le dio toda autoridad a su Hijo amado para perdonar pecados aquí en la tierra. Usted tiene oportunidad de ser salvo aquí en la tierra. Después que parta de esta esfera terrenal, si parte sin salvación de su alma irá al lugar de condenación, el lugar que usted mismo escoja aquí en la tierra. Tiene oportunidad. Si a Dios se le agota la paciencia y se acaba esta dispensación de gracia, se cierra la puerta, como ha pasado en todas las dispensaciones, y vemos casos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el caso de los días de Noé. Dios mismo cerró la puerta. Nosotros no sabemos cuándo se va a terminar esta dispensación de gracia. Cuando se va a terminar cuando nosotros seamos sacados de aquí, y no va a haber más oportunidad para que el pecador se arrepiente y crea en el Señor. O si le alcanza la muerte, su alma iría al infierno. Usted tiene oportunidad de ser salvo en vida, y es personal la salvación. Ninguno puede rogar por usted ni nada. Nosotros lo que podemos es interceder orando para que el Señor pueda obrar en su corazón y hacerle entender que es un pecador. Cuando la persona entiende que es un pecador y que va a espaldas de Dios, ahí es que va al Señor por fe, arrepentido, y va a Él por fe. Dichosos los ojos que no ven y creen. Yo no vi cuando crucificaron al Señor. Solamente entendí que Él murió por mí, y que Él fue sepultado y resucitó, y que yo fui culpable por lo que Él hicieron. Yo puedo decir con toda propiedad, Él murió por mí. Yo fui culpable de lo que le hicieron a Él y toda la raza humana. Acepta tu parte de culpa de lo que le hicieron al Señor. Él murió por ti y pagó la deuda delante del Padre con su propia sangre. Él era el único señalado, como lo señalaba el Antiguo Testamento, que Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios para poder alcanzar reconciliación en Él. Reconciliado con Dios. Puedes reconciliarte con Dios solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.